MX y de Somos Chivas, la verdad oficial, pues estamos aquí listos para platicar acerca de Qatar 2022, ahora con el episodio número 6, en donde vamos a hablar acerca de uno de los temas controversiales de manera permanente, recurrente en la práctica del fútbol, como lo es el arbitraje. Y para ellos tenemos, como cada semana, a nuestros queridísimos invitados y analistas, amigos. Jesús Cuevas. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos al capítulo 6. Así es, Javier Silva. ¿Qué tal? Buenas tardes a ustedes y a quienes nos apoyan con cuando ven lo que estamos haciendo, y ojalá que nos sigan apoyando. Listos ya, Mauricio, para comentar este tema que es bastante interesante en el tema de los mundiales, ¿no? Así es, Carlos. Hola, buenas tardes. Sí, ya listo para este tema que creo de los que hemos hablado es de los más controversiales, como siempre. Sí. Creo que, a ver, en la historia del deporte en general, yo imagino las competencias griegas, en donde, pues obviamente cuando empezaba toda esta cuestión de las prácticas del atletismo y todo ello, que al igual que en el fútbol, si nos remontamos hace 2 siglos, cuando inició en 1800, históricamente se habla ahí de 1890, por ahí 1880. De hecho, hay una serie en Netflix que relata la historia del fútbol. Pues en aquel momento, en el deporte en lo general y en específico del fútbol, pues no había jueces, ¿no? No había arbitraje. Era una autoorganización en donde con reglas muy primitivas, que fueron poco a poco elaborándose más complejas, los equipos y los deportistas se autorregulaban, pero en algún momento se dieron cuenta que como nos sucedió a nosotros cuando jugábamos en el barrio, pues no había árbitros, ¿no? Nosotros nos autorregulábamos, si era mano, si no era mano, si alguien realmente se pasaba de lanza y daba un pinche patadón arriba de la cintura, cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, si era gol o no era gol, pues nosotros jugábamos con piedras, con los postes eran unas piedras, ¿no? Entonces si pasó por arriba, si pasó a un lado, o si poníamos alguna altura, ¿no? De los porteros. Esta autorregulación, obviamente, en un deporte organizado ya no podía permanecer sin alguien que interviniera. Y lo pongo desde esa parte histórica, porque el generar entonces la visión de tener un juez basado en un reglamento para cualquier tipo de deporte, significa transferirle la responsabilidad a alguien de mantener la actividad deportiva con una justicia que aparentemente iba a ser honesta y que además iba a ser objetiva y que iba a permitir darle un buen funcionamiento a las competencias. La pregunta inicial que tendremos que hacernos es ¿quiénes son esas personas, no? ¿De dónde surgen esas personas que tienen la encomienda de aventarse esa responsabilidad? En el caso del fútbol, pues obviamente tener a 11 bestias peludas de un lado y del otro, con la intención de ganar de un lado y del otro, y que no eran como los ingleses de antaño, el fair play, no, ni madres, o sea, conforme fue avanzando el fútbol, 11 bestias peludas que tienen la intención de ganarle al otro, siempre con el engaño permanente al juego. Entonces, creo que desde mi perspectiva, es muy difícil para una persona vigilar a 22 personas. Y bueno, se incorporaron obviamente en el fútbol los jueces de línea, y desde entonces lo que hemos tenido es una responsabilidad a nivel amateur de llevar esta práctica a buen término, y a nivel profesional de dejarles en las manos, en los ojos de estas personas la responsabilidad de un negocio de miles de millones de dólares. Quería dar este contexto porque conforme vayamos avanzando en el programa, tenemos que tener con mucha claridad que esta persona está sola. Esta persona con su reglamento y su silbato, y bueno, ahora con sus jueces de línea y ahora ya con el VAR, que luego platicaremos de ello, son los que tienen esta responsabilidad para contener la voracidad, la avaricia de los jugadores, de los cuerpos técnicos, de las aficiones, de las televisoras, de los organismos que regulan el deporte, en fin, estamos hablando de esa soledad de los árbitros. Así que, primero, la primera pregunta
Si quieres empezamos contigo, Jesús. Como deportista, como futbolista, ¿qué has sido? Para ti, ¿qué te representa? ¿Qué te ha representado? Y obviamente creo que tu valoración ha sido diferente cuando eras niño, que ahora ya juegas en veterano. Platícanos un poquito para ti, ¿qué es el árbitro? Bueno, yo creo que la imagen del árbitro, cuando uno inicia a jugar fútbol, que no tiene, digamos, la idea en general del entorno, es básicamente una persona que dirige un partido de manera imparcial, pero nada más es una imagen de alguien a quien tú tienes que obedecer cuando él indique algo que esté bien o mal hecho, ¿no? Conforme transcurre el tiempo, vas entendiendo que es una autoridad, pero de alguna manera y de forma independiente tenemos una picardía, un pensamiento de hacer las cosas tal vez incluso sacando ventaja de algo no legalmente hecho, digámoslo entre comillas, pero es una picardía que nosotros usamos para ser más o ser mejores que el rival en algún aspecto de una jugada o de una situación del partido, la cual si no la ve el árbitro, pues sacamos ventaja de eso, ¿no? Si es sancionado, pues quedamos completamente evidenciados de que estábamos haciendo, digamos, una trampa o algo mal hecho, ¿no? Javier. Sí, mira, yo voy a parecer como el niño ese el aplicado de la clase, ¿no? Que siempre, vámonos de pinta, no, pues yo voy a entrar a clase, cosas como es. ¿A qué me refiero? Desde niños, bueno, de niños sobre todo, yo creo que vemos al árbitro así como la máxima autoridad, con mucho respeto, porque todavía no tenemos esa malicia que comenta Cheche. Es decir, todavía no vemos cómo engañamos al árbitro, sino más bien tratamos como niños de superar al rival sin tomar ventajas, ¿no? Lo que queremos demostrar es que somos mejores practicando el deporte de que se trata, en este caso el fútbol. Ya después con el tiempo pues vas aprendiendo cosas. Normalmente en el barrio aprendes cosas muy malas que también te ayudan a ser un mejor futbolista. Me explico un poquito. Yo siempre he visto a los árbitros como la máxima autoridad y hubo muchos partidos donde jugué a nivel amateur que es cierto, yo le reclamaba mucho al árbitro. Tuve la fortuna de ser capitán en varios de los equipos donde jugué, pero siempre tratando de ganar en buena lid, es decir, sí me gustaba mucho ganar y yo me súper enojaba cuando perdíamos algún partido, pero siempre, incluso con mis compañeros, yo llegué a reclamarles cuando trataban de fingir, por eso les decía, ¿no? Que a veces pareciera uno que se quiere adornar, pero eso de la picardía, por ejemplo, sí es cierto, yo soy pícaro si con mi habilidad algo que me pegues y que me hagas un foul, y entonces sí que lo marquen, eso se me hace bueno, pero cuando finges que te pegan y no te pegaron, cuando engañas al árbitro diciendo que te hicieron un penalti y no era penalti, con ese penalti ganas un partido, yo me sentiría muy mal ganando un partido así, ¿no? Hay muchos videos que me gustan mucho ahí en YouTube que hablan del fair play, hablan de todos los deportes, pero hay muchos del fútbol, y la verdad son cosas extraordinarias porque muy pocos futbolistas lo hacen, ¿no? Que de repente metieron un gol, pero pues lo hicieron con la mano y van con el árbitro, oye, espérate, lo metí con la mano, güey, anúlamelo, ¿no? Y los amonestan y todo porque metieron mano, pero se ganan el reconocimiento de los rivales y de los compañeros, ¿no? Como que te da un cierto estatus el que no seas tramposo. Una cosa es la picardía, insisto, y otra es ser tramposo. Y entonces, conforme vas creciendo, normalmente uno tiende a hacerse tramposo, a engañar a un árbitro, a engañar al rival, hasta al rival luego lo engañas, ¿no? De que sientes que, o sea, te tiras tan fuerte y gritas tan fuerte y te revuelcas tanto que hasta el contrario dice, güey, pues, ¿qué te hice, no? Y va y te dice, oye, discúlpame, güey, ¿qué te hice? Y pues tú por dentro dices, nada, güey, pero pues te estoy engañando a ti también. Eso a mí se me hace competir en mala lid. Y más a nivel profesional, ¿no? Ya digo, ahora, como bien comentas, pues ya tienen mucha ayuda los abanderados, el VAR, las cámaras de televisión por todos lados, ya es una gran ventaja, aunque también para los árbitros puede suponer una exhibición de su trabajo. Pero la verdad es que para mí el ser árbitro
sobre todo en el llano, en el deporte amateur, es como ser suicida, ¿no? Como ser kamikazes, porque ¿cuántas veces no vimos en una cancha de fútbol que la frustración de perder un partido se desquitaba con el árbitro, ¿no? Querías, en lugar de cuestionarte a ti por haber jugado mal, ibas y le mentabas la madre al árbitro y lo querías golpear porque el rival te había superado, ¿no? Digo, en ese entonces estás caliente y lo ves de otra manera, pero normalmente es una reacción de frustración. Entonces yo hasta la fecha sigo viendo al árbitro como la máxima autoridad, aunque creo que sí, digo, ya lo veremos más adelante, pero yo creo que hay errores que no dependen tanto. Sí es cierto que el poder económico es muy cañón, pero cuando están en un ámbito político dentro de países como ya veremos en ciertos mundiales, pues también es una presión de más allá de la economía de un gobierno que dice, oye, güey, va a jugar mi selección y yo necesito para que mi país parezca que es mejor de lo que es, pues necesito ser campeón del mundo y si no me ayudas, pues ya vemos cómo le hacemos. Entonces eso, para mí la máxima autoridad, el árbitro en el fútbol, el referee en el box, los del básquetbol, el coach, el umpire, perdón, en el béisbol, deberían ser tratados pues como la máxima autoridad que son y con un poquito más de respeto de lo que los tratamos todo mundo, ¿no? Me incluyo, porque pues cuántas mentadas de madre no le echamos a los árbitros, sobre todo cuando vamos a ver a nuestro equipo favorito, ¿no? Así es. Carlos. Sí, coincido. Bueno, yo en la parte de niño, pues yo nada lo veía como el maestro de clase, ¿no? Como el que tienes que obedecer porque, o sea, de niño a veces no sabes todas las reglas, tú más lo que quieres es jugar, y es cuando entiendo esa parte de que no estás viciado y eso, pero también influyen mal a los jugadores que uno idolatra. En mi parte, yo idolatraba mucho a Cuauhtémoc Blanco, y era de los niños que nada, me tocaban y al suelo. Me tocaban y al suelo. Y son vicios que uno va adquiriendo por ver a tu máximo ídolo que hace eso, ¿no? Entonces, también hay árbitros que me fueron quitando eso cuando me tiraban, no te tiren, no te tocaron, o algo así. Y pues no faltan, incluso ya de grande, igual uno me pegaron, ahí sí me pegaron. Y el vicio obviamente ya se me había quitado porque precisamente vas madurando y vas viendo que tienes que jugar de manera más limpia, ¿no? Más en esa parte del fair play de no ser tan chillón. Y cuando me pegaron, se acercó el árbitro y me dice, no eres Neymar. Entonces, también los árbitros a veces son, como jugadores, creo que los árbitros, algunos son muy buenos, se dedican a buscar esa limpieza y hay otros que son más quisquillosos, que también les gusta estar molestando a los jugadores, estarlos desquiciando para, si no le caíste bien al árbitro, pues ya valió porque ya te va a marcar todo en contra. O sea, sí siento que también los árbitros en algún aspecto quieren agarrar protagonismo. Yo creo que por lo mismo que a mí me pasó de niño, o sea, yo creo también los árbitros tienen ídolos en el arbitraje y quieren imitar a tal persona. Entonces, creo que a veces nos perdemos en el aspecto en si cada quien jugara por su personalidad y como bien lo dijo Javier, por no intentar engañar a los árbitros, creo que es una cultura muy sudamericana y lo hemos visto en los mundiales, en todos lados, que de todo se quejan, de todo quieren tirar, y creo que es la profesión más injusta del fútbol, porque tienes a todos en contra. O sea, creo que el árbitro es el único que iniciando antes de iniciar el partido ya tiene a todos en contra, juzgando su trabajo sin haber pitado. O sea, creo que, por ejemplo, una América Cruz Azul, esperemos, vemos en los análisis previos, ¿no? Esperemos que no beneficien a la América. O esperemos que Chivander no beneficie a Chivas en el Puebla, en el repechaje recientemente. O sea, todo ese tipo de cosas creo que sí la carga emocional, no se nos olvide que también son seres humanos y que también tienen emociones, que también tienen familias, que también a lo mejor tienen un mal día, y ya lo llevamos luego a la parte de la corrupción, ¿no? Sí, no hay que dudar que haya corrupción en el fútbol, que aparte está comprobado en Italia, en México ya han sacado varias cosas, pero creo que sí el ser árbitro es de una persona muy valiente y que siempre tienes que buscar la manera de jugar con la mentalidad de los jugadores para bien y para mal.
O sea, creo que es un gran don que deben de tener los árbitros para contener tantos egos, para contener tantas diferencias de personalidades y los momentos claves de los partidos, ¿no? Porque no es lo mismo quitar una falta al minuto 1 que al final, un penal a lo mejor. O sea, creo que sí es algo complicado, pero sin duda creo que todos deberían de respetar a la máxima autoridad, que es un árbitro. Bueno, quise empezar con esto porque si no empezamos con el análisis respectivo a lo que es la figura del árbitro, desde la parte histórica, la evolución que ha venido dándose en materia reglamentaria, en materia de la capacitación a los árbitros, su indumentaria, es difícil entender en qué momento nos encontramos para el próximo campeonato del mundo. Particularmente, yo dirigí un cuerpo de árbitros, bueno, fui árbitro y dirigí un cuerpo de árbitros por más de 15 años. Entonces, esa parte me permite tener una visión desde esta parte del fútbol amateur, de lo que es estar ahí, tanto en el fútbol de salón como en el fútbol soccer. Y desde luego que pues, me tocó cualquier cantidad, pues, más de 5,000 juegos arbitrados en todo este tiempo, pues son experiencias una tras otra, ¿no? Afortunadamente, solamente una vez me agredieron y fue en el Deportivo Tilio Muñoz, allá en el Arenal, pero todo el resto, pues a la verdad es que la libré bien. Primero, cuando eliges ser juez tienes una intención, pueden ser por muchas razones, que te metas al arbitraje o al juicio deportivo, y en mi caso fue básicamente por tratar de aplicar la justicia en función de lo que yo había vivido ya como jugador, y yo prácticamente dejé de jugar fútbol a los 20, 21 años, por dedicarme más a esta parte, ¿no? Y porque vi la posibilidad de tener un desarrollo ahí en el ámbito de lo que me gustaba, que era primero el fútbol, luego ya cuando fui capacitado en materia de fútbol de salón, pues me encantó más ese deporte y ahí, por ahí hice mi camino. Entonces, es importante identificar esto porque muchas veces los juicios que se hacen por parte de los comentaristas son infundados. Son infundados primero porque cuando ahorita, decía Carlos, no nos sabemos las reglas, es que en realidad, como jugadores amateurs, deberíamos de conocer las reglas del juego que practicamos, no importa qué, si es badminton, si es tenis de mesa, si es squash, si es natación, lo que sea, tenemos que conocer las reglas del juego. Si no conocemos las reglas del juego, entonces, ¿cómo es que podemos opinar de algo que desconocemos? Y eso es algo que es muy común. Y desde luego que cuando estamos hablando de esto, el ubicar el desarrollo en los campeonatos del mundo, ya hablaron ustedes de la política que está metida en el fútbol, de la economía, que es el negocio que está metido en el fútbol, de las diferentes culturas deportivas que existen y que se juntan en un campeonato del mundo, porque no es lo mismo los asiáticos que los europeos, que los latinos, que los africanos, que con diferentes culturas deportivas tú tienes que controlar a estos jugadores en un juego de fútbol. De la propia personalidad de los jugadores, de los árbitros que vienen de diferentes contextos, porque no es lo mismo un árbitro mexicano que un árbitro italiano, un árbitro brasileño, un árbitro africano, un árbitro haitiano, y toda esta mezcla es lo que nos da como producto a los cuerpos arbitrales que pueden sí o sí darle buen funcionamiento al gran negocio del fútbol. Entonces, muy importante todo esto, muy, muy importante considerarlo, porque si nosotros analizamos desde el primer campeonato del mundo, Cheche nos compartió un dato curioso, que es cierto, el primer penal que se marca en el fútbol organizado fue a un mexicano, ¿no? Bueno, fue a México y fue un mexicano que lo anotó. Pero imagínense la evolución de las reglas del juego, ¿no? En el caso de los árbitros, lo primero que tienes que es memorizar, conocer y saber aplicar un reglamento de juego, ¿no? Entonces, tienes que tener las reglas del juego, aprendértelas, enseñártelas a poder aplicarlas, y en un partido de fútbol pueden ocurrir tantas decisiones como jugadas estén llevándose a cabo. O sea, son cientos, si no es que miles.
cada momento es una decisión que estás tratando de tomar la decisión correcta. Cuando está en disputa el balón, incluso puede haber golpeo sin que el balón esté de por medio, y si tienes a tus jueces de línea, si por allá se están madreando, tienes que tomar la decisión correcta con base a la información que te provea tu juez de línea. Entonces, esto es muy importante, porque lo que hemos visto en los campeonatos del mundo es muchos errores, unos tan graves como la determinación de una Copa del Mundo en 1966, de un gol fantasma, pero que la propia presión de la localía y obviamente del país sede, pues seguramente pudo haber influido. Tenemos mundiales emblemáticos donde los sistemas políticos fueron determinantes para que equipos pudieran ganar un campeonato del mundo, como el de Argentina 78, ¿no? En un mundial militarizado, con toda una situación de esta índole. Entonces, en ese sentido, sería la siguiente pregunta. Con base en todos estos, y ustedes irán comentando otros casos que se han podido ver a nivel mundial, de lo que llevan visto fútbol hasta el momento en los diferentes campeonatos del mundo, ¿consideran que el arbitraje ha sido limpio? ¿Consideran que el arbitraje ha sido imparcial y justo? Porque pues sabemos también que en las ligas, específicamente en las ligas, ha habido venta, ¿no?, de servicios arbitrales, lo que se le llama los amaños, comprobados en Italia, por ejemplo, ¿no?, que incluso significó que bajaran 2 equipos a la segunda división. Entonces, o 2 o 3, no, y además equipos importantes. Entonces, les pregunto, en los campeonatos del mundo que han ustedes visto, ¿consideran que el arbitraje ha sido lo suficientemente efectivo, eficaz y limpio? Ahora vamos de arriba hacia abajo. Carlos. No, es que hay que separar, ¿no? Hay veces que son errores humanos, que todos lo podemos tener, y más en esas épocas que creo que no, la tecnología no estaba tan avanzada como lo comentas del gol fantasma, que ahorita con el VAR es muy fácil ver si entró o no, con el ojo de halcón, o sea, ya un buen de tecnología que se ha desarrollado, pero hay errores que sí pueden ser por presión, ¿no? Ya sea económica, política, lo que sea. Creo que no ha sido limpio, o sea, sí creo que deben de ser cuestionados algunos campeonatos del mundo para algunos países, tan clara la mano de Dios en el 86, en Japón, en España contra Corea, igual hubo ahí una jugada polémica, aquella del Mundial entre Inglaterra contra Alemania reciente, que iba ganando Alemania 2-0, y un gol igual fantasma, pero que ese sí entró, o sea, se vio clara en la repetición, fue en el 2010 que sí entró, y no se atrevió el árbitro a marcarlo, y terminó el partido 4-1, cuando se hubieran puesto 2-1, y la historia del partido a lo mejor es diferente. O sea, creo que sí, a veces es difícil comprobar si no se tienen documentos fehacientes de que se le pagó al árbitro, de que hubo presión, pero sí creo que están manchadas algunas copas del mundo, y lo de Italia pues es algo comprobable, que se comprobó, y que, como comentas, descendieron a equipos como el Milan, a la Juve. O sea, sí fue algo realmente que pocas veces había visto en el fútbol, y que no se atreven también en ligas como en la Liga MX, o en la Argentina, o incluso en el Campeonato del Mundo. No hay datos de documentos reales que comprueben amaños, ¿no? Creo que eso es lo que tendría que corroborarse, tiene que ser claro, pero yo sí creo que hay de los dos: errores humanos por una mala visión de los jueces o del árbitro, y también creo que por parte de presión de lo que sea. Creo que sí, de cualquiera de las dos formas se han manchado los campeonatos del mundo. Javier.
Sí, mira, yo coincido con Carlos, porque es cierto que son errores humanos y es cierto que pues, cualquiera se puede equivocar, pero también lo que es un hecho es que normalmente se equivocan a favor de los países poderosos, ¿no? Y también pues cuando juegan entre ellos peor, ¿no? Pero si te das, no sé si se acuerdan ustedes el de Argentina, también ahí en Corea, sí, sí creo que sí fue en Corea, el de Argentina-México, el tercer gol que nos mete Argentina, que Tevez estaba fuera de lugar tranquilamente 2 metros y no lo marcaron, ¿no? Porque bueno, era Argentina. El que comentamos de Brasil con España aquí en México, pues Brasil era un equipo donde pues México es decir, nosotros le vamos a México y nuestra segunda selección normalmente era Brasil. Entonces, hay mucho, también es como en las ligas, ¿no? También son como que hay equipos locales en ciertos países. El peso de las camisetas, diría, ¿no? Exacto, y fíjate, pero es que hay errores que son tan claros, por ejemplo, ese que comentó Carlos, el de Lampard contra Alemania, que dicen que fue como el karma, ¿no? Del Mundial del 66, pero es un gol que, o sea, increíblemente no lo marcan, porque desde que nace la jugada, se ve como el balón bota casi, no sé, cuando menos 1 metro adentro de la portería, y no lo marcan, ¿no? Yo les decía también hace rato el codazo que le pone Mauro Tassotti en el Mundial de Estados Unidos a Luis Enrique, y en la toma de la cámara se ve clarísimo, y exactamente estaba en el ángulo que estaba el abanderado, ¿no? Entonces no creo que no lo hayan visto. Entonces yo sí creo que hay pues como sugerencias de la FIFA a los árbitros para que en caso de duda beneficien siempre a los equipos que les traen el rating, ¿no? A los protagonistas de los mundiales. Si está jugando México-Argentina, por supuesto que le van a dar la razón a Argentina. Si está jugando en Corea del Sur, del escándalo de Corea del Sur, cuando a Italia le hicieron porquerías, a España le hicieron porquerías en ese mundial para que llegaran los coreanos a semifinales, ¿no? Entonces, el que comentabas tú, Mauricio, el de Argentina con Videla, pues que sí es cierto que Argentina pues siempre ha tenido equipos competitivos, pero recordarás aquel 6-1 a Perú, ¿no? Que tenían que golear a Perú porque si no Brasil pasaba a la siguiente ronda, es decir, ya Argentina hubiera sido eliminado y pues Perú no jugaba mal, pero sin embargo pues se vio ahí medio raro. Ahí no fueron los árbitros, yo creo que fue porque también influyen sobre los otros equipos, ¿no? Desde Italia con Mussolini, ¿no? Que su lema para ese mundial era vencer o morir, y era en la época un poquito previo a la Primera Guerra Mundial, donde ya había temas ahí entre fascistas y capitalistas y no sé qué tanto. Entonces, también en ese mundial, a Italia lo favorecen para ganarle a España, es decir, desde que nacen los mundiales siempre hay influencia política y económica. Yo les decía alguna vez que pues, la FIFA es como el Fondo Monetario Internacional para el fútbol. Entonces, pues los países que más aportan, seguro, tendrán un mejor trato a la hora de tomar las decisiones arbitrales. Y hay escándalos, ¿no? Por ejemplo, el de Maradona contra Inglaterra, la famosa mano de Dios, ¿no? Entonces, pues a mí lo que no me gusta es que mucha gente se lo aplaude, ¿no? Diría, como hace rato comentó Cheche, qué pícaro era Maradona, ¿no? Yo digo, qué tramposo fue en ese partido, ¿no? Aunque para mí es un genio del fútbol, en ese día hizo trampa. Y tal vez pagó el karma en el Mundial de Italia cuando Codesal les marca un penalti. Digo, la verdad yo no acá, todavía hasta la fecha veo repeticiones y repeticiones y yo no sé si en realidad fue penalti, pero pues el árbitro ante la duda, que en este caso fue Codesal, pues marcó penalti y con eso perdió el Mundial Argentina, ¿no? Entonces, si nos vamos a cada mundial, en cada mundial hay decisiones polémicas, por decir poco, hay unas que dan risa que no las marquen, por ejemplo, el golpazo que le puso Schumacher a Batistón de Francia, que lo tumbó 3 dientes, lo mandó al hospital y ni siquiera marcaron foul. Y lo peor de todo es que terminó ganando Alemania, ¿no? O sea, eso es lo que da coraje, favoreces al tramposo y termina ganando. Entonces, digo, con toda esa evidencia y en cada uno de los mundiales, yo creo que, digo, no seré tan exagerado, pero el 99% de las decisiones que son polémicas favorecen a uno de los equipos poderosos. Y entonces con eso yo creo que sí está
amañado un poquito el tema del arbitraje en los mundiales, ¿no? Aquella jugada polémica de Codesal, de la última jugada del Campeonato del Mundo que le da precisamente el triunfo a Alemania, ¿no? Así es, Y así es. ahí está discusión si fue penal o no, pero bueno, ahí es otro de tantas jugadas que se presentan en cada mundial. Chucho, así es. Tu punto de vista. Sí, yo lo que creo y estoy seguro es que definitivamente es interés, como dijo Javier, ¿no? Que hay influencia política y económica. Yo creo que hay intereses políticos y económicos también en el fútbol. Es decir, un gol puede llegar a costar millones de dólares. La diferencia entre que sea o no sea, millones de dólares. La FIFA se maneja, y digo, como todas las grandes empresas que hacen negocios, ante lo deportivo, anteponen también muchas veces el negocio. La FIFA, por tradición y por historia, ha llevado el fútbol mundial de alguna manera con episodios oscuros, con situaciones complicadas ahí de transparencia, ¿no? Yo sí creo que básicamente la figura del árbitro es humana, con errores y con muchas equivocaciones por varios factores, ¿no? Por la intensidad del partido, el público, la afición que menciona, la afición local, la afición, de alguna manera pesa en un estadio repleto y no es fácil, ¿no? Yo creo que de repente, como seres humanos que son los árbitros imperfectos, se llegan a nublar, se llegan a sentir agobiados y de repente ese temple o esa situación que supuestamente son profesionales de su ámbito, los puede llegar a quebrar y en algún momento se equivocan y la velocidad del partido y todos los factores que influyen para que ellos de alguna manera se equivoquen. Algunas ocasiones pareciera que son errores humanos y algunas ocasiones pareciera que son con toda la premeditación de ayudar a alguien en específico, ¿no? Pero yo sí siento que de alguna manera el implementar tecnologías y todo pareciera que va apuntando a que sea un fútbol más transparente, más claro, más preciso en decisiones importantes y aún así siguen habiendo situaciones increíbles que dice Carlos, todos vamos en la repetición, tal vez el árbitro no lo ve en el momento por la velocidad de la jugada, por todo lo que implica estar dentro de una cancha y todos los factores, repito, ¿no? Nosotros de repente juzgamos desde la comodidad de la casa y desde la comodidad de 10, 20, 30, no sé cuántas cámaras que están enfocando todos los ángulos y todas las situaciones que nos permiten de alguna manera tener más concreta una decisión de decir, sí, efectivamente es fuera de lugar, ¿por qué no lo marcó? Bueno, eso lo estamos haciendo desde una comodidad en la cual el árbitro no la tiene, él no tiene la repetición hasta que va y consulta el VAR, ¿no? Ahora con la tecnología, el famoso ojo de halcón, si el balón entra, inmediatamente recibe una señal en la cual están diciendo que efectivamente el balón pasó el límite de la línea que tiene que pasar para que sea gol y lo da por bueno, ¿no? Tanta tecnología que ha ido más o menos ayudando a cubrir ciertas carencias de una responsabilidad nada más solamente para el árbitro. Creo que seguimos teniendo situaciones de criterios, situaciones de que no está al 100%. Sí, se supone que debe de ayudar, pero seguimos teniendo lagunas para las decisiones finales, ¿no? En conclusión, yo creo que sí, probablemente, ese es mi punto de vista, ¿no? Sí hay cuestiones de intereses en los cuales los árbitros, queriendo o no, se tienen que inclinar hacia a un equipo, porque les repito, la diferencia de un gol o de que sea gol o que no sea gol puede valer millones de dólares. Ok, es importantísimo esta reflexión porque tenemos que entender entonces que en una persona
que es el responsable, que es el árbitro central. Más ampliado, estamos hablando de sus jueces de línea, del cuarto árbitro y de la gente del VAR, un máximo de 7 gentes. Está entonces la posibilidad de tener la capacidad, primero como individuos, de estar capacitados para poder tomar las mejores decisiones y también como equipo de trabajo. Pero eso no los exime de algo que les voy a comentar y que es así como se maneja el arbitraje en el fútbol y el jueceo deportivo en las diferentes federaciones de todos los deportes, a nivel nacional y a nivel internacional. El peso político de cada selección está determinado por los logros que tienes a nivel internacional. Les voy a poner un ejemplo de otro deporte para que ubiquemos cómo es que se da esto. China ha sido vanguardia en clavados durante prácticamente los últimos 20 años. Ha habido clavados de clavadistas chinos o chinas que dan el costalazo y de toda manera los califican con una evaluación por encima de que si eso le ocurre a un mexicano o una mexicana, la diferencia son a lo mejor de 2 puntos, que eso significa muchísimo en una competencia para unos Juegos Olímpicos, para un campeonato del mundo. Ese es el ejemplo del peso específico, porque obviamente México sí está dentro de los primeros, pero no es el primero. Y lo hemos visto que nos ha sucedido, o sea, no es algo que estamos comentando. Otro ejemplo, ahora en un deporte de apreciación, estamos hablando de la caminata. En aquel entonces, Daniel Bautista pasando por debajo del puente en Rusia, ¿no? Y se lo chingan, bueno, en aquel momento era la extinta URSS, y se lo chingan. Ya no sale él, porque lo amonestan y lo descalifican. Bueno, de eso estamos hablando. Porque es en todos los deportes por esta precisamente forma de cómo se maneja la parte política dentro del deporte mismo. Entonces, por sí mismo, determinante, por eso estaba tan enojada la gente de Argentina con Edgardo Codesal, porque saben de antemano que él es uruguayo, ¿no? Y que la pugna entre Uruguay y Argentina ha sido forever, aunque él obviamente tenía toda su carrera acá en México, Edgardo Codesal, para mí un muy buen árbitro, ¿no? Pero pues esa jugada los argentinos no se la perdonan. Y ellos partirían, los argentinos, de que entonces esa Copa del Mundo debió haberse quedado para América, ¿no? Y tuvo la posibilidad o no de hacer eso Edgardo Codesal, pero es otra polémica que pues ahorita no le vamos a entrar. Pero es importante entender esto, de qué se trata el negocio de los mundiales, el negocio del fútbol, para que ubiquemos la responsabilidad total y absoluta de estas personas que se dedican a esto profesionalmente, que son los árbitros. Hasta hace muy poco, en México se profesionalizó. Antes los árbitros tenían que tener su trabajo y aparte dedicarse en una segunda actividad al arbitraje. La evolución del fútbol es una evolución en donde la parte física, la parte nutricional, la parte psicológica, la parte táctica, ha evolucionado. El propio desarrollo de los seres humanos, deportistas de alto rendimiento, avanzó mucho y el árbitro seguía siendo semiprofesional. Y desde luego que eso impide que estés corriendo a la hora de dar seguimiento a las jugadas con la misma velocidad que están haciendo los jugadores. Afortunadamente en México, porque eso no es en todo el mundo, afortunadamente en México ya el árbitro es mucho más profesional y ha ido evolucionando en ese sentido. ¿Por qué pongo esto? Porque el árbitro tiene la responsabilidad de capacitarse. La FIFA entiende esto, empieza a tener ya una serie de normas para que puedan hacer evaluaciones físicas, para que puedan tener obviamente las mejores condiciones de capacitación para que puedan desempeñar su trabajo. Pero yo sí les digo, yo lo viví primero como árbitro de fútbol de salón en algunas competencias internacionales. Cuando llegas
con el presidente o el responsable de las designaciones en un campeonato del mundo, en un campeonato sudamericano, pues sí, depende de qué país vienes, para que valoren hasta dónde puedas, fíjense, sin conocer el arbitraje que puedes desarrollar, hasta dónde puedes desempeñar tu función. Es decir, puede ser una evaluación menor en función de en qué nivel está tu selección, ¿no? Entonces, desde luego que los árbitros italianos, los argentinos, los campeones del mundo siempre tienen por encima la toma de decisión para los mejores partidos. Afortunadamente el fútbol mexicano, sin tener nosotros muchos logros importantes a nivel mundial, el arbitraje mexicano es bien valorado a nivel internacional. Tan es así que le ha tocado al arbitraje mexicano, como a Antonio R. Márquez, a Mario Rubio, a Bricio, a Archundia y a muchos otros árbitros que han sido... ¿Perdón? Chiquimarco, y que todos ellos han demostrado que no les tiemblan los tanates para expulsar incluso a las estrellas, y esas expulsiones han estado perfectamente sustentadas en el reglamento. Entonces, todo esto es muy importante, porque la discusión que se ha venido dando respecto a lo del VAR o lo del no VAR, habría que hacer toda esta revisión de cómo se ha venido dando la evolución del negocio del fútbol. Y el negocio del fútbol va incluido el árbitro. El árbitro no es un objeto o una persona fuera del negocio, es parte del negocio. Y como parte del negocio tiene que ser evaluado, considerado con todo esto que estamos hablando. Es muy difícil encontrar en los medios de comunicación un análisis más profundo de lo que significa el arbitraje como parte del negocio, y que en ese sentido la valoración del desempeño no esté fundada en ni siquiera en el conocimiento que se tenga de la regla, y se la pasan diciendo es que los criterios y que esto y que la chingada. A ver, lo primeritito que tendremos que estar evaluando es los árbitros de la Liga MX o ahora los del Campeonato del Mundo, ¿tuvieron un proceso de capacitación, de selección correcto para que lleguen los mejores a esta competencia? Todo indica que la International Board, que es la que generó o la que está al pendiente de lo que es los reglamentos que se han venido evolucionando del fútbol, y la propia comisión de arbitraje a nivel de FIFA, todo apunta a que se han hecho su chamba. Todo apunta. Luego ya, cada partido depende de a quién designas. Y esa responsabilidad, que a lo mejor no te tiran una línea para cómo puedes en ese momento preferir marcarle a favor de un equipo, pero se nos olvida que los árbitros son personas y que su propia psicología de su profesión los puede llevar a tener ellos en su mente ese prejuzgamiento, y entonces siempre van a decidirse por el equipo más fuerte, ¿no? Que les representa a ellos menos riesgos para seguir avanzando en sus designaciones. Tampoco son kamikazes, ¿no? Ante la duda, pues si me chingo a Alemania y lo sacan ahí, a lo mejor eso ya murió mi participación en el Campeonato del Mundo. Es decir, hay algo que aquí hemos platicado acerca de la psicología de los deportistas. Bueno, pues les quiero decir que dentro de la psicología del deporte también hay algo que es la psicología del arbitraje y juicio deportivo. ¿Cómo es que tú puedes, como árbitro, tratar de tener las habilidades necesarias para que no ocurra eso? Para que realmente, con base en el reglamento, con base en lo que está sucediendo en el terreno de juego, puedas juzgar. Eso es lo que nosotros tenemos que identificar, para que cada vez que analicemos un juego de fútbol en relación al arbitraje, no se nos pierda el marco de referencia, y entonces tengamos mayor oportunidad de juzgar de manera adecuada al árbitro. De hecho, hubo un caso en la National League, que es de estas selecciones en Europa, que un árbitro en 2018, en un partido Alemania-Holanda, se enteró que su mamá se murió al medio tiempo. O sea, imagínate ya la carga emocional que tenía para el segundo tiempo. Uno a lo mejor se equivocó 3 veces, pero uno como aficionado, los propios jugadores, pues no saben la carga emocional que trae ese individuo, que es un ser humano y que se le acaba de morir un familiar súper cercano que es su mamá, ¿no? Se enteran los jugadores de Holanda al final y pues van y lo abrazan y ya se suelta a llorar el árbitro, pues, por toda esa
carga emocional, pero así como los jugadores, también el árbitro es un ser humano que siente y que tiene sus problemas y que a lo mejor se peleó con la esposa y trae toda esa carga mental y que sí puede influir en un partido. Eso es muy importante considerarlo porque miren, el caso del no era penal. Bueno, sí, no era penal. Bueno, el árbitro se engancha, pero porque hay una predisposición del jugador a engañar, que es una constante que lamentablemente el árbitro tiene que jugar, tiene que estar a la expectativa de todos los engaños que los jugadores de todos los países tratan de hacer. Entonces, ¿cómo preparas a un árbitro psicológicamente para que, primero, su técnica arbitral sea la correcta y siempre esté con el ángulo perfecto para juzgar de manera adecuada? Luego, ¿cómo luchas para que en esa interacción, por ejemplo, un jugador de Tigres como Guido Rodríguez, capitán, y chingue, ¿no? A pesar de que la evidencia es que marcó bien el árbitro, y pongo a él, ¿no? Pero hay pues, cualquier cantidad de jugadores en ese sentido. Entonces, son demasiados estímulos que el árbitro tiene que tener en consideración para tener el menor número de hierros. Entonces, dicho esto, y con este análisis, y considerando esta evolución del fútbol, ahora, ¿qué se espera del campeonato, en el campeonato del mundo? ¿Qué tipo de arbitraje podríamos tener? Cuando la evidencia en todas las ligas es que con VAR o sin VAR siguen existiendo errores, que además uno no daría crédito que 7 personas puedan tomar tan malas decisiones a pesar de tener como apoyo en ese sentido a la tecnología. ¿Qué esperarías, Javier? ¿Qué esperarías de este campeonato del mundo considerando todo esto? Porque lo que aspiraríamos es a tener prácticamente un arbitraje perfecto. ¿Eso crees que ocurra? ¿O con todo esto que estamos considerando va a seguir existiendo jugadas dudosas y sobre todo algunas pueden no recaer en resultados importantes? Pero la pregunta es, ¿vamos a tener un arbitraje perfecto o vamos a continuar con este tipo de arbitraje que va a seguir beneficiando a las grandes potencias y que pueden determinar el cambio de una siguiente fase? ¿Cuál es tu punto de vista? No, yo creo que el comportamiento, independientemente de que la tecnología ya es una gran herramienta para los árbitros, yo creo que el comportamiento va a seguir siendo parecido a los demás mundiales, es decir, si ante la duda van a beneficiar al país poderoso, al que le da rating, porque ya lo comentamos, ¿no? Imagínate si eliminan a Brasil en fase de grupos, todo el dinero que se pierde en entradas, en venta de camisetas, en todo lo que implica el negocio, las mismas transmisiones de los partidos. Y bueno, y lo que también ocurre, excepto en nuestro mundial, es cómo ayudan al equipo local, ¿no? A que siga avanzando. Y digo en nuestro mundial porque contra Alemania nos anularon un gol que no debió ser anulado, ¿no? Y con eso hubiéramos avanzado a semifinales. Entonces yo espero lo mismo, que sigan, que ante la duda van a beneficiar a Alemania, Inglaterra, Italia, Argentina, a Brasil, a España, es decir, y ya dentro de esos, y lo mismo que ha sucedido en otros mundiales, por ejemplo, Italia sobre España, Inglaterra y Alemania ahí se dan un tiro, pero yo creo que sigue siendo lo mismo. Los equipos poderosos, los que tienen influencia en la UEFA y en la CONMEBOL, son los que van a verse beneficiados ante la duda en el arbitraje. Y te digo, también van a buscar la manera de que Qatar en este caso pues avance lo más que se pueda, ¿no? Porque aunque, no digo yo, la verdad ignoro qué tan apasionados sean los cataríes con el fútbol, pero no sé qué tanto le pegaría al Mundial que Qatar no avanzara, ¿no? No sé si a nivel de Qatar disminuiría el interés, pero digo, acá en México nos eliminan y no importa, ¿no? Seguimos viendo otros porque nos gusta mucho el fútbol. Ahí en Qatar no sé, y eso es mi opinión. Yo creo que van a seguir buscando ayudar o contribuir un poquito
en el arbitraje, por lo mismo que también comentas tú, ¿no? Un árbitro, a lo mejor yo no le doy línea, pero pues si el árbitro sabe que yo soy alemán y el alemán es el que reparte el queso, pues decir, oye, pues cuando me toca Alemania no puedo tomar decisiones que le perjudiquen o que no la beneficien. Entonces, todos esos factores influyen y yo creo que los factores siguen existiendo, entonces yo esperaría un arbitraje sesgado hacia las grandes potencias cuando haya duda. Con todo y la tecnología, porque ya hemos visto como comentaron ahorita, con todo y la tecnología, con todo y que en el bar todo mundo estamos viendo lo mismo, ¿no? Porque yo he estado en pláticas con gente que estamos viendo un partido de fútbol y ves el bar y dices, no inventes, eso no era penalti, no era mano, o si era gol, o no sé, y 7 personas que estamos viendo el partido de fútbol vemos lo mismo, y el del bar dice, no pasó nada, o sea, yo creo que eso es lo que le quita esa gran herramienta al fútbol, ¿no? Que sigue habiendo línea para ciertos equipos, no para todos, ¿no? Habrá partidos como, no sé, México-Polonia, ¿no? Que pues el arbitraje va a ser excelente porque ni Polonia ni México son tan influyentes en el fútbol mundial, ¿no? Entonces, habrá partidos donde el arbitraje sea muy bueno y el VAR se comporte a la altura, pero en los partidos decisivos y en las decisiones complicadas, yo lo firmo, le van a dar la preferencia al país poderoso. Esa es Carlos. mi opinión. Sí, coincido justamente en eso que acaba de decir Javier, de lo de Qatar, que obviamente no van a dejar que muera en fase de grupos y que siempre tienden a que el anfitrión llegue mínimo a la segunda fase para que, pues obviamente el país cede, y aparte, pues es un país que tiene mucho dinero, o sea, que sí influye todo lo que tuvieron que hacer, corrupción incluso para su designación de ese mundial, con todo lo que pasó de las investigaciones del FBI sobre la FIFA con Blatter, toda la corrupción que hubo alrededor, y no creo que quieran debut y despedida, ¿no? O sea, pero por ejemplo en ese grupo está Ecuador, Senegal y Holanda. O sea, ¿tú crees que no le van a aplicar contra Ecuador algo polémico a favor de Qatar? Que pues ahí el que las tiene de perder es Ecuador, porque obviamente pues, está por encima el anfitrión. O corromper a todo Senegal, ¿no? O corromper a Senegal. Y por ejemplo, Holanda, pues es más peso que el propio Ecuador. Ecuador con toda esta polémica del jugador que si era colombiano o no. O sea, creo que también hay cosas que pues sí pueden pasar. En el grupo B está Inglaterra, Estados Unidos y Gales. Ahí yo creo que Gales tiene más influencia que Estados Unidos a nivel de fútbol. En el otro es Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia. Creo que ahí sí debe de pesar México. O sea, creo que tanto en lo económico como en toda la política que hay alrededor entre la FEMEXFUT y FIFA, creo que sí México debe de pesar junto con Argentina. En el grupo D, Francia, Australia, Dinamarca y Túnez. Creo que Dinamarca y Francia son las que deben de pesar. España y Costa Rica y Alemania, por ejemplo, ahí ese grupo está muy fuerte. Es España, Costa Rica, Alemania y Japón. O sea, ahí sí creo que el arbitraje va a ser complicado en ese grupo, porque son equipos, quitando Costa Rica, pero los demás creo que son equipos con peso, o sea, Japón, que es una potencia mundial, lo mismo Alemania, España, que ya es campeona del mundo. El otro grupo es Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia. También Bélgica y Croacia creo que tienen de ganar. Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. Creo que ahí Suiza y Brasil son amplios favoritos. Y en el otro es Portugal, Ghana, Uruguay y Corea, República de Corea. O sea, creo que ahí también es un grupo para el arbitraje difícil. O sea, tener ahí a Uruguay, multicampeona del mundo, Portugal y Corea con esta parte también política fuerte, creo que sí, mínimo en 2 grupos yo los veo complicados para los árbitros. Tener el carácter, lo que comentaba Mauricio, tener mucha inteligencia en las designaciones arbitrales para ciertos
partidos, creo que sí debe ser fundamental. Y creo que va a seguir habiendo errores. O sea, vimos en la Champions, no muy lejos, hace 2 semanas, una mano clarísima a favor de Barcelona y no se las pitaron. O sea, contra el Inter, el primer partido, en los últimos minutos era clarísima la mano y aún así, lo que comenta Javier, o sea, te pones de acuerdo con las personas que lo estás viendo, hasta los propios comentaristas, porque si tienen la repetición lo ves, y el único que no ve la falta es el árbitro, ¿no? O sea, ahí hablas ya de que, pues te pone a dudar si es algo de corrupción en el sentido que sea, porque pues hay jugadas muy claras, por ejemplo, el Chivas América, ese gol que si entró o no, o sea, creo que han pasado como 2 meses y todavía no nos podríamos poner de acuerdo si fue gol o no. Creo que esas jugadas se le deben dar por buenas al árbitro, porque él está en el momento, porque él tiene que tomar la decisión en menos de 1 minuto o 5 minutos, y también es la otra, ¿no? Que no estamos contentos los aficionados, vayan al VAR, pero que sea en 1 minuto, pero es que ya se tardó 6 minutos, que ya se tardó mucho, y hay veces que nosotros vemos repeticiones 1 hora, 2 horas, y no estamos de acuerdo porque no hay jugadas que no son tan claras, y que esas pues se las tenemos que dar siempre buena al árbitro, porque él es el que está ahí, porque él es el que percibe el juego, él tiene ese feeling de la jugada, que ahí sí yo creo que debe de este mundial tendría que ser lo más limpio, porque se cuenta con mucha tecnología y aspiraría a que fuera lo más limpio posible, pero creo que no va a ser así. Jesús. Bueno, yo estoy de acuerdo con ellos. Va a ser un mundial polémico también. Considero que los árbitros de alguna manera tienen una gran responsabilidad, cargan con un peso importante en el desarrollo, en la dirección que va a ir tomando este mundial. Escuchaba a Carlos que nos dio de alguna manera los equipos que pesan en cada grupo, y bueno, pues históricamente por su fútbol, por su trayectoria, creo que es un factor para que los árbitros de alguna manera pues tengan ese sesgo hacia ese equipo poderoso, de trayectoria ganadora, de un peso específico en la camiseta, como dicen, ¿no? Alguna ocasión yo escuché una anécdota de Paco Chacón, árbitro mexicano. Él hablaba de que estaba llevando un partido y entró un canterano, entró un chavo por así que muy jovencito, y lo empezó a presionar desde el principio, desde que entró, le decía, profe, marca, profe esto, profe el otro. Entonces Chacón, de alguna manera, se sintió así como incómodo, y en una jugada muy cerrada, este chavito fue, lo encaró y le dijo, ¿vas a marcar o qué? Y se voltea a Chacón, le agarra el hombro, lo gira y le ve el número que traía, el 285, y le dice, mijo, cuando traigas el 10, dime lo que quieras, estás muy chavo. Entonces, ¿qué proyectó ahí Chacón con eso? De alguna manera proyecta que sí hay situaciones en las que los jugadores llevan cierta presión o empiezan como a influenciar en las decisiones del árbitro. Si eso es a nivel, digamos, de ligas locales, pues supongo que a nivel mundial, obviamente, ¿qué pasa, no? Ciertas selecciones tienen figuras que de alguna manera son intocables, o de alguna manera se les respeta al grado de no amonestarlos o al grado de consentirlos un poco más. Brincamos a las selecciones, hay selecciones que tienen historia y que tienen un peso que les alcanza como para influenciar también en el transcurso y desarrollo de lo que es el trabajo del árbitro. Sí creo que la tecnología te debe de copar situaciones de que se te salga de control lo que es llevar un encuentro, arbitrar un encuentro en el cual cada jugada va a ser una situación de riesgo y de polémica. El caso es que aún y con la tecnología, actualmente seguimos teniendo esa falta de criterio o falta de decisión concreta, ¿no?
sigue estando la duda en el aire y sigue habiendo situaciones en las que no le vas a dar gusto al 100% de la afición. Obviamente, pues hay quienes están a favor de su equipo y ven una cosa, y los que están en contra, pues van a ver otra, ¿no? Es una situación en la cual sí va a ser, para mí, va a ser un mejor arbitraje, tiene que ser el mejor arbitraje de toda la historia por los refuerzos que hay en tecnología, en mucha gente, de alguna manera, ayudando al árbitro a que no se escapen jugadas muy cerradas, pero no exime de que haya cuestiones o decisiones que se marquen con duda, ¿no? Para mí. Mire, les voy a poner ejemplos de cómo la evolución de la dinámica, de la velocidad del fútbol ha llevado a generar nuevos patrones de faltas. Si ustedes revisan las últimas 2 temporadas de la Liga MX, la cantidad de pisotones que hay en el fútbol mexicano ha crecido mucho, y también a nivel internacional. ¿Por qué es esto? Por la velocidad con la que se juega. Antes, a nosotros que fuimos jugadores, no nos pisaban, nos daban patadas, o uno daba patadas. ¿Por qué? Porque la velocidad era diferente. Ahora, con la velocidad que se juega, al momento de que te deshaces de la pelota, ya está el jugador tratando de taparte y viene obligado el pisotón. Algunos con mala intención, otros no. De los pisotones vienen una estratificación. Un pisotón que es a ras de piso, un pisotón que es a nivel de tobillo, o lo que le dicen una plancha que es arriba del tobillo, que es a nivel de la espinilla. Depende de dónde está el balón jugándose, ¿no? ¿Por qué señalo esto? Porque esta evolución de faltas, el juzgarla de manera correcta en la primera oportunidad, no es tan sencillo por la propia velocidad, y ahí va incluido la técnica arbitral, en donde tu campo de visión te permita analizar la jugada de primera de manera eficiente. Si no es así, lo que hemos podido constatar en la Liga Mexicana es que de manera recurrente se viene a consultar al VAR. Y ya cuando entra la jugada al VAR, es muy complicado porque no te la ponen en la velocidad natural, sino que te la aderezan con la velocidad intermedia o con una velocidad más baja. ¿Qué es lo que pasa cuando ven cámara lenta? Pues se ve más aparatoso. Y hemos visto jugadas que no ameritan una expulsión y que sea una expulsión. Entonces, son ejemplos de lo que significa precisamente la situación de la incorporación de las nuevas tecnologías contrastado con el nivel de velocidad de las jugadas, y un aderezo son estas discrepancias de lo que de repente en una misma temporada o en un mismo año la propia FIFA señala, ¿no? Había quedado claro de que todas las manos fueran intencionales o no se iban a marcar como penales, y luego cambió aparentemente el criterio del juzgamiento. Yo estoy más a favor de este segundo, ¿no? Porque te puede pegar la pelota en el muslo, se sube, y tú estás de manera natural con la posición del cuerpo y te pega y pues ni modo, ¿no? Y ya se empezaba a marcar puros penales. Esta propia situación que estamos viviendo, hay incluso en el terreno de juego, espero que hayan preparado a los árbitros psicológicamente para que puedan tener en el terreno de juego dividido donde hay mayor concentración de posibilidades de este tipo de situaciones. En el caso concreto del fútbol, si nosotros analizamos en las áreas, cada tiro de esquina es siempre un problema fundamental. Cuando hablamos de la disputa del balón en la mitad de la cancha, es otro de los elementos importantes, que ahí hay que estar muy, muy al pendientes. Entonces, todo esto vale la pena analizarlo en el sentido de que no vamos a esperar, y concuerdo con ustedes, un arbitraje perfecto, que seguirá la polémica, que sí habrá psicológicamente por parte de los árbitros cierta tendencia, y espero que nunca se destape un problema de corrupción. Sin embargo,
el fútbol está plagado de diferentes situaciones de esta naturaleza, aunque no se sepan, más bien, aunque no estén comprobados, como en el caso de Italia, ¿no? Entonces, dejémoslo ahí como una... Y que, por ejemplo, con lo que decía Jesús, Chacón también había dicho que en ciertos equipos, cuando iba de local, pues iban y los atendían bien a los árbitros, que les mandaban regalitos, botellitas, o sea, cosas así. Imagínate si lo hacen en una liga local, que no lo hagan en una Copa del Mundo, de ir a visitarte o mandarte detalles, pues obviamente sí también influye en tu decisión, ¿no? A ver, no sé si influya, pero esta práctica de relaciones públicas con los árbitros, quien lo manejó de manera muy eficiente y siendo pioneros en ello, el Pachuca. Entonces, el Pachuca el que lo decía. Así es. Entonces, yo no veo mal las atenciones. El asunto es hasta dónde tú te parcializas porque te tratan bien. Por eso es la profesionalización. Miren, yo les voy a comentar que cuando yo dirigía el cuerpo de árbitros, obviamente es a nivel amateur, y ustedes sabían que en muchas ocasiones, tanto en el fútbol soccer como en el fútbol salón, cuando eras expulsado, te suspendían y por lo tanto no querían que se llevaran su registro, ¿no? Y lo primero que hace el jugador o el dirigente de ese equipo es ofrecer una lana para que le regresen el registro, ¿no? Entonces yo le decía a mis árbitros, porque además siempre traté de que tuvieran un buen salario, les decía, si ustedes incurren en esta situación, los voy a sancionar y no solamente por recibir ese dinero, que es un acto de corrupción, que además perjudica a todo el grupo. Y me decían, ¿por qué perjudica a todo el grupo? Pues por una razón sencilla. Si a ti te agreden y en lugar de reportarlo y darle y de llevarte el registro para que lo sancionen 5 juegos o lo que esté estipulado en el tabulador de sanciones, negocias en corto ¿cómo se llama? Ese registro. ¿Qué es lo que sucede? El jugador está acostumbrado a ser violento de manera permanente con los adversarios o contigo mismo. Y eso es una costumbre que lamentablemente en el fútbol llanero se da y eso es perjudicial. Porque luego, ¿cómo controlas a esos jugadores? Digo, aquí los tres, junto conmigo, conocemos a gente que jugó con nosotros, ¿no? Contigo no, Mauricio, no jugó contigo, pero a mi queridísimo primo, a Hugo Quesada, ¿no? O sea, no había manera que partido tras partido no lo expulsaran. O sea, no había forma, a él ni a mi primo Gerardo Alojón, o sea, no había forma, no hay forma. O sea, ¿cómo controlas como árbitro eso si no son objeto de sanciones? Además es curioso, era hacerlo y luego ir a pedir y además incluso pues a pagar para que esto se diera. Entonces, lo pongo como ejemplo de lo que realmente es trasladarlo ya a una competencia grande, como es la Liga MX o a nivel mundial, en donde ciertamente el estímulo perverso puede existir. Ojalá, digo, nunca nos enteremos que a nivel mundial, en un campeonato del mundo, existan los amaños. Ya lo dejamos a la situación de esta situación psicológica en donde a lo mejor hay árbitros que a lo mejor no tienen esta capacidad de soportar que de repente Mbappé vaya y te trate de seducir, o en el caso aquí como Guiñán, ¿no? Que llegue y les manotea y les grita. Los árbitros no hacen nada. Es increíble, es increíble. Bueno, esperemos que esa parte diga, bueno, pues es simplemente los árbitros les falta personalidad o les falta habilidades y ya sucedió. Pero si está comprobado con corrupción, eso creo que a todos los aficionados nos iría muy mal. Así que, pues ahí está. No habrá, creo que la conclusión de este análisis, reflexiones, no habrá un arbitraje perfecto. Seguiremos con esta situación. Ojalá México no se vea afectado en ninguno de los juegos en donde participe, como ya nos ha sucedido, con un arbitraje tendencioso, y que pues, ojalá estas nuevas tecnologías permitan que las decisiones importantes se tomen de manera adecuada las decisiones. Así que,
Pues algo más que quieran agregar, Chucho. Yo quiero agregar que de alguna manera los árbitros, concluimos con el tema de árbitros, ¿no? Los árbitros tienen la gran responsabilidad de no dejarse seducir por incluso la camiseta de Messi, Mbappé o de las grandes figuras al final de los encuentros, ¿no? Me refiero que sea todo de la mejor manera, porque lo dices bien, enterarte de un amaño o de una situación de corrupción desde el punto de vista de los árbitros es decepcionante que te lo hagan o que te beneficien de alguna manera y no te sabe la victoria, ¿no? Ojalá que sea un buen mundial y que haya los menos errores posibles. Sí, lo mismo, ¿no? Que ojalá que, digo, entendemos el tema de los errores y es bien entendible que se puedan incurrir en ellos. Lo que sí sería no solo malo, sino doloroso para todos los que queremos el fútbol, es que se descubriera algún acto de corrupción que se hiciera muy evidente, porque pues eso le pegaría muy fuerte a nivel internacional al fútbol y pues aparte a los digo, a mí me encanta el fútbol y sí haría que yo perdiera la confianza en las competencias, ¿no? Hay dudas sobre lo que hemos estado comentando sobre ciertas decisiones que se han tomado, pero no está comprobado que ellas hayan sido consecuencia de un acto de corrupción, de un dinero, a lo mejor fue una amenaza y como humanos, la verdad es que si llega el presidente de un país y dice, oye, güey, o pitas a favor de mi equipo, o a ver cómo nos arreglamos al rato, pues eso es bien entendible, ¿no? Bueno, ahí, güey, mejor sí trato de ayudarlo, ya lo decíamos en el llano, ¿no? En el llano ves a los güeyes que traen más porra contra los de menos, no, pues mejor me voy con los que tienen más porra por si arman los trancazos que me protejan, ¿no? Es eso, ¿no? Ojalá que no haya errores tan, pues sí, que causen tanta molestia, es decir, que sean tan evidentes y no sean sancionados, eso sí dañaría mucho al fútbol, pero los errores yo creo son parte de lo que le da sabor a este deporte y yo espero que sea un mundial, sí, con la ayuda de la tecnología, con menos errores en cuanto a eso, ¿no? Oye, salió el balón, no salió, entró el balón o no entró, fue mano, no fue mano, pero ya hay marcaciones de criterio, ¿no? Que le llaman, Mauricio. Entonces, que el criterio sea uniforme, ¿no? Que si una mano que te pega en el muslo y luego te da en la mano no se marca, pues que no se lo marquen ni a Alemania, ni a México, ni a Senegal, ¿no? Es decir, que el criterio sea unificado, eso es lo que yo esperaría, y que pues ojalá que el arbitraje no influya en la decisión de ninguno de los partidos en el Mundial, ¿no? Y también reconocer, eso sí, ya les decía, yo siempre he visto al árbitro como la máxima autoridad, y yo creo que hace falta un reconocimiento. En todos lados se entregan premios rimbombantes a los jugadores, a los entrenadores, al preparador físico, a los directivos, y a los árbitros medios se les hace una mención y ahí se les dan su medallita y gracias. Pero yo creo que debería ser, sí, instaurarse a nivel internacional un premio para el mejor árbitro, ¿no? Así como hay mejor jugador del mundo, pues también el mejor árbitro, basado en su desempeño en los partidos, en que cometió menos errores, en que tomó las decisiones más justas. Yo creo que eso haría que los árbitros también pues busquen mejorar y prepararse mejor para llevar a cabo su función que es tan importante para el fútbol, ¿no? Entonces un reconocimiento también para los árbitros. ¿No? Mauricio, creo que sí hay un premio, ¿no? Al final. Sí hay reconocimiento cuando ya vi la entrega de la Copa del Mundo, le entregan sus medallas y eso, pero creo que sí debe ser más público, no nada más a nivel de la Copa del Mundo, ¿no? Sino en las ligas con una mayor recurrencia, ¿no? Porque regularmente lo que sucede es de que cada semana es golpearlos, sin entender todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Que en la realidad es el acontecer de cada día, de pues la gente que pues, por algún motivo decide ser árbitro, insisto, en unas condiciones ahora mucho mejores, en donde incluso hasta se cuestiona que por qué ganan bien, y no ganan súper bien, ganan bien. Pues si es una pinche responsabilidad de un negocio de millones de dólares, pues es algo que debería de estar pues validado, ¿no? Pero incluso los comentaristas llegan a decir esas estupideces, ¿no?
es que ganan bien los árbitros. Pues sí, güey, se dedican de tiempo completo a eso, güey. Es su profesión, finalmente. Así puedes evitar corrupción. Así es, así es. Entonces, a lo mejor perdón, habría que entrar, nada más. habría que entrar a la cancha a hacerlo y cuando te des cuenta lo difícil que es, vas a decir, ganan poco. Exacto. Fíjate que nada más para redondear el comentario, o sea, sí decía Cheche, digo, en la Liga Mexicana cada que se termina un torneo y se le da el premio al campeón, también a los árbitros se les reconoce, se supone que el mejor árbitro es el que pita la final, pero yo creo que debería ir más allá. Fuiste el mejor árbitro, sale, tienes garantizado pitar 10 partidos el próximo torneo, o si no es que todos, para que también el árbitro tenga un incentivo. Eso implica más dinero para ellos, darles otro tipo de premios, otro tipo de reconocimientos. Y en cuanto a la responsabilidad, fíjate que hace unos partidos estoy jugando en un equipo ahí tirando la polilla y pues no fue el portero, y yo dije, bueno, pues yo me pongo de portero. Y sientes, o sea, es bien diferente la presión de jugar metiendo goles y fallas, pues lo más que pasa es que te digan, güey, y listo. De defensa un poquito más complicado porque, puta, güey, por tu culpa nos metieron el gol. De portero no se diga, que aún haces un error y todos te quieren tragar porque ahora imagínate el árbitro, ¿no? O sea, vas viendo cómo a veces si el desempeñar tu función en un juego de fútbol es bien diferente el nivel de estrés que tiene alguien que puede fallar los goles que quiera y no pasa nada, y un güey que si por un error se lo tragan. Entonces sí es bien importante reconocer ese tema, ¿no? Insisto, están mal premiados nuestros árbitros, ¿no? Y más valorado, claro. Así Carlos. es. Sí, coincido esta parte de que el árbitro es el único que tiene que estar a gusto con las mentadas de madre, ¿no? Porque en todos los partidos la vas a tener, de los jugadores, de la afición. Si dices que sí para un equipo, ya te echaste a los otros jugadores, al técnico, y más si son como el Piojo, estar en un grillito ahí que te esté chingue todo el tiempo. Sí es complicado esa parte de ser árbitro, creo que tienen que tener mucha personalidad, y muchos creo que la tienen, aunque a veces unos quieren ser más protagonistas. Ahí está el caso del Chiquimarco, pero creo que sí hay que valorar al árbitro, tomando una de las sugerencias de Javier, pues que cada jornada, así como está el mejor jugador de la jornada y eso, que ahora ya les dan trofeos cada que acaba un partido y eso, pues al mejor árbitro de la jornada, ¿no? O sea, así vas incentivando, como dice Javier, que los árbitros se esfuercen por ser los mejores, por una competencia entre ellos sana. Es igual en un club, lo comparas con jugadores de banca, jugadores de titular, o sea que a lo mejor el mejor árbitro de la jornada tenga incentivos económicos, un bono por ser el mejor árbitro, o sea, todo ese tipo de cosas, pero basado en resultados. Y creo que así puedes elevar el nivel del arbitraje, y los árbitros, espero que en el Mundial no se equivoquen, deberían de tener 90% de asertividad en los partidos, porque ahí está la tecnología del VAR. O sea, si tú te equivocas, te va a respaldar el VAR, o sea, tienes chance de corregir algo que no había antes. Antes te equivocabas y ya se quedaba como la de Codesal, 30, 40, 50 años ese error y ese odio de gente, ¿no? O sea, ahora te puedes equivocar y el VAR te puede asistir y en 5 minutos cambiar tu decisión y no quedar mal, porque al final de cuentas te debes de preocupar por impartir la justicia en un deporte. Entonces, creo que en ese tipo de cosas yo lo vería muy fácil, no en la parte de dirigir, como lo dijo Jesús, de estar ahí y sentir 80,000 personas que te estén insultando. Creo que sí es algo muy fuerte, pero sí tienes la chance de que si estás nervioso o la técnica de árbitro no te dio para estar en velocidad o en ángulo para ver una jugada, ahí está el VAR y debes aplicar la justicia y eso. Ya sería muy fácil la tecnología empleada para bien, pero si ya entran amaños, si ya entran presiones, y eso creo que va a ser complicado, y ya los aficionados ya no estamos tan cegados, y si vemos un error garrafal que beneficia a alguien, nosotros vamos a saber que ahí hay un amaño de cualquier índole. O sea, creo que ya también los aficionados nos vamos a ir dando cuenta con esta tecnología, que creo que es para bien, ver si la corrupción está o no.
en el fútbol. Así es, pues ojalá y podamos contar con un excelente arbitraje en la próxima Copa del Mundo, en donde se garantice la igualdad, la equidad y sobre todo el fair play en todo el amplio sentido de la palabra, ¿no? Tanto de jugadores como de cuerpo técnico, directivos, arbitraje, y que pues eso nos estimule más a seguir creyendo en el deporte que nos apasiona. Pues muchísimas gracias, Carlos, Jesús, Javier, y pues nos vemos en el episodio número 7. Hasta la próxima. Hasta la Hasta la próxima. próxima, gracias.